el asunto de volver a la tierra de Israel, voy a hacer un poco rápido, el asunto de volver a la tierra de Israel es algo sabido, que es un programa que se va a cumplir. ¿Cómo sabemos que vamos a cumplir, que se va a cumplir? Porque lo que dijeron son los profetas. ¿Quién mandó a los profetas? Dios. Entonces uno puede llegar a decir de que hay dos tipos de opciones. Una opción es que el que manda al profeta cumpla con la profecía del profeta enviado. ¿Quién es el que mandó el profeta? Dios. Que él se ocupe. No tiene nada que ver conmigo. Es decir, yo no tengo que hacer nada para hacer cumplir con la profecía. ¿Ok? Nada. La profecía va a hacer. Tú me preguntaste una buena pregunta, pero está condicionado. Es decir, si pasa 1, 2 y 3, entonces va a haber, la conclusión va a ser redención. Si no pasa, no va a haber redención. Tienes razón, pero no tienes razón. Dios es Dios, Dios no puede estar wishy-washy. Va a haber una redención para una redención. No, pero el asunto es, ¿hace falta hacer un requisito para esa redención o no? Eso es lo que él pregunta. Teóricamente él tiene razón. Como Dios dijo, va a haber una destrucción. Si siguen así, al final la conclusión va a ser exilio. Quiere decir de que como el exilio estaba condicionado, también la redención tiene que estar teóricamente condicionada. Pero no tiene razón. ¿Por qué no tiene razón? Porque en la profecía hay dos tipos de profecías. Hay profecías que teóricamente determinan una especie de condición, y hay profecías que nos dijeron, va a haber redención. ¿Cómo? No sé, va a haber redención. ¿Cuándo? No sé, va a haber redención. Usted no se preocupe, va a haber redención. Esta discusión, si la redención está condicionada por algo, es la base de la discusión en el tomo, en la Gemara, en el tomo de Sanedrin, en la página 97, una discusión de una página entera entre dos grandes tanaítas. Los dos más grandes tanaítas de esa generación, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dijo así: redención va a haber, pero Israel no se va a redimir sino únicamente con la condición de la teshuvah, la vuelta a Dios, volver al trabajo divino. Si no vuelven al trabajo divino, no se redimen. Esa es la idea de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dijo no, la redención va a haber. ¿Por qué? Porque está escrito en una profecía. Y la redención, como redención, no está condicionada por la teshuvah. ¿Qué significa? De que Dios espera de que hagamos teshuvah. Es decir, no hay una discusión de que si hacen teshuvah viene la redención. Eso todos piensan así. El asunto es que va a llegar un tiempo en el cual Dios está podrido de esperarnos. Espera y nada. No se mueven. El pueblo de Israel no se mueve a trabajar el trabajo divino íntegro. No hay teshuvah de manera total. No hay teshuvah. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando hasta el fin de los tiempos? ¿Saben qué? No sé si ustedes están preocupados, pero dentro de más o menos 8.000 millones de años, el Sol desaparece. Es decir, se va a agrandar, se va a hacer una supernova, explota, y después hace un agujero negro. ¿Dónde va a estar Mahoma Meir el agujero negro? ¿Usted no está preocupado? ¿Cómo duermen de noche usted con esta situación tan peligrosa? ¿No? Hay gente que no programa nada para el futuro. ¿No? Viven y que se muera el mundo. No importa un pepino. La verdad no se entiendo. Es decir, Dios va a seguir esperando ¿hasta cuándo? Rabbi Eliezer dice, Dios va a seguir esperando. Dios no va a traer ninguna redención al pueblo de Israel sino hasta que hagan teshuvah. Viene Rabbi Yoshua y dijo, no. De ninguna manera. La redención va a haber. Si haces teshuvah, hoy. Si no haces teshuvah, no sé cuándo, pero va a haber. Es decir, la redención, aunque no hagan teshuvah,
va a venir. Y ahí empieza una discusión que parece una discusión, ¿viste cuando dos sordos discuten? Que uno no escucha al otro. Cada uno trae una prueba de que su idea es la verdadera. Viene Rabbi Eliezer con un versículo que dice de que si no hay Teshuvá, no hay Geula. Viene Rabbi Yoshua y contesta con otro versículo. Pero no contesta. ¿Por qué digo que es una discusión de sordos? Ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Yoshua eran sordos. ¿Pero por qué pienso que son sordos? Porque nadie contesta según el versículo del otro. Teóricamente, si yo traigo una prueba, ¿tú qué tienes que hacer primero? Antes de traer tu prueba, ¿qué tienes que hacer? Refutar mi prueba. ¿No? Yo digo una prueba, tú tienes que primero que hacer refutar mi prueba y después traer tu prueba tuya. Pero no. Rabbi Eliezer trae una prueba, Rabbi Yoshua trae otra prueba. Hay como 6, 7 discusiones entre ellos cuando no discuten. Cada uno dice algo. Teóricamente nada que ver con lo que el otro dice. Última prueba de Rabbi Yoshua trae un versículo teóricamente masivo, de que no se puede explicar de otra manera, que la redención va a venir o va a venir. Dice la Gemara, Ishtik Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer se cayó. ¿Qué pasa con una discusión? Uno discute y viene uno y dice calla. Pueden ser dos cosas. Una, que aceptó de que el otro tiene razón. No puede ser 3 cosas. Uno, que aceptó que el otro tiene razón. 2, se va a la casa a buscar en Google a ver si tiene alguna otra prueba. 3, se fue a hacer yoga de Vaipasa, así con las piernas cruzadas, así a ver si Dios lo ilumina. ¿Ok? Es decir, teóricamente cuando la Gemara dice se cayó Rabbi Eliezer, quiere decir de que se terminó la discusión. ¿La Geulá va a venir o va a venir? No hay discusión entre ellos otra vez, que si hacen Teshuvá la Geulá viene ahora. La discusión es si en algún tiempo no hacen Teshuvá y Dios está un poco apurado, el hombre tiene otras cosas que hacer, Dios que está esperando que nosotros nos movamos. Shalom. ¿Qué hacemos? ¿Dios va a traer la redención o no? Dice Rabbi Yoshua, va a traer la redención. ¿Ok? La discusión está basada primariamente en un versículo en el libro de Yeshayahu, Isaías, que dice así: Ani Hashem be'ita ahishena. Yo soy Dios, en el tiempo de ella, yo la voy a traer, la voy a apresurar. ¿Quién es el tiempo de ella? El tiempo de la redención. Cuando llega la redención, yo la voy a hacer apurar. Entonces viene en la Gemara y dice así: si hacen teshuvá, si vuelven a trabajar al trabajo divino como tiene que ser, va a ser ajishena. ¿Qué significa ajishena? Dios la va a apurar la redención. Si no hacen teshuvá, veita, va a llegar el tiempo en el cual va a haber una redención. ¿Ok? Ok. El Gaón de Vilna dijo algo en el medio, muy interesante. De que aunque la redención venga según el tiempo divino, que no tiene nada que ver con la teshuvá, sino viene porque Dios está cansado de esperarnos, también dentro de ese proceso que teóricamente es un proceso divino, que no tiene nada que ver con la conducta humana, las buenas acciones del pueblo de Israel pueden provocar de que esa redención, en vez de ir lento, vaya a ser más rápido. Es decir, si haces teshuvá, la redención es ahora. Si no haces teshuvá, la redención va a empezar sin teshuvá. Dice el Gaón, sí, va a empezar sin teshuvá, pero no va a culminar sin teshuvá. Es decir, no existe una posibilidad de que haya una redención total y sigamos siendo torrantes. No puede ser. La redención, tiene razón Rabbi Yoshua, va a empezar sin teshuvá. Es decir, puede empezar sin teshuvá, pero en cierto momento vamos a tener que empezar a hacer teshuvá. Porque mientras no hagamos teshuvá, la redención va a ir a pasos tan lentos
nos va a sacar de quicios. Es decir, vamos a tener que empezar también nosotros a hacer algo. ¿Entendido? Es decir, hay una situación en el medio en el cual Dios empieza y está esperando. Bueno, yo hice la primera jugada. ¿Quién tiene que dar el turno? ¿De quién? De ustedes. Hagan algo ustedes. Hagan algo ustedes, yo hago la segunda jugada. Hagan o su turno. O de ustedes. Ustedes. ¿Ok? Es decir, hay una especie de avance mutuo. Dios nos hace avanzar del exilio a la redención. ¿Y qué es lo que nos debemos hacer nosotros? Avanzar solos una parte. Después Dios nos dice, ok, avanzaste usted, ahora yo te hago otro avance. Tú tienes que avanzar otra vez. ¿Entendido? Tienes que avanzar otra vez. Y así se va avanzando de a poco hasta la redención final. Es decir, tú dices, la redención está condicionada. ¿Como quién dices? ¿Como Rabbi Yoshua o como Rabbi Eliezer? Como Rabbi Eliezer. Yo digo que la redención no está condicionada. Como quien digo como Rabbi Yoshua. Teóricamente digo yo razón. Pero teóricamente también él tiene razón. ¿Por qué? Porque al final va a haber una teshuva. Si no se va a llegar a la fin de la redención sin teshuva. Toda la discusión entre Rabbi Yoshua y el Rabbi Eliezer no es al final. Al final Rabbi Yoshua dice, sí, seguro va a haber teshuva. No puede ser una redención sin teshuva. Pero no está condicionado el empezar, el principio de la teshuva, de la Geulá, discúlpeme, el principio de la redención de la Geulá no está condicionado con la teshuva. No está condicionado con la teshuva. ¿Entendido? Ahora, entonces, empecé a hablar ok. El asunto entonces de volver a la tierra de Israel es algo totalmente sabido en la Torá, en la Halajá, en el Talmud, en todos lados. En los Midrashim, en todos lados. El retorno a la tierra de Israel tiene que ver con la redención. No es algo abstracto, no es que la redención es algo bueno. En la redención Dios nos va a poner alas y vamos a volar por los cielos eternos. No, en serio no. ¿Okay? El retorno del pueblo de Israel a la Sion es algo que tiene que ver con la Geula. Es la parte esencial de la Geula. No puede haber Geulá sin el retorno a Sion. Puede haber Geulá sin Teshuvah, como ya demostramos. Pero no puede haber Geulá sin retorno a Sion. Entonces, si hubo particulares y movimientos muy chicos en cantidad que durante cientos de años intentaron hacer esfuerzos de volver a la tierra de Israel como parte del programa de redención del pueblo de Israel. Vamos a hacer algo un poco histórico, ¿ok? El tiempo en el cual había la menor cantidad de judíos en la tierra de Israel es en la época de las primeras cruzadas, en el cual casi ni quedaron judíos en toda la tierra de Israel. Estamos hablando de que quedaron 100 por ahí. ¿Pero por qué específicamente? Porque los cruzados se ocupaban, por lo general en las películas, ¿no? Están los árabes que dominaban la tierra de Palestina, el Santo Sepulcro y demás, con cara de malditos, con ojos así ¿no? Con turbantes, y están los cruzados, que vienen con, si son no, ¿cómo se dice? Richard de Corazón de León, y todos los buenos, esos son siempre los buenos, ¿no? Los cruzados siempre son buenos, siempre vienen a salvar. Había los cruzados que eran buenos, por ejemplo, los que, ¿cómo se dice? Los hospitalistas. Bueno, esos eran buena gente. Todos los demás eran una manga de estúpidos, ignorantes, delincuentes, asesinos, violadores, ladrones y demás. Por ejemplo, para que tenga una idea, la ignorancia de esta gente.
Cuando el Papa dijo, hay que liberar el sepulcro, la tumba de Jesús. Y la iglesia en Jerusalén. Salió de Europa Central. Centenas de miles de soldados. Por lo general pobres que no tenían ni para comer. Ignorantes de manera total, de manera ignorantes de geografía. Por ejemplo, un historiador cruzado explica por qué los judíos que estaban después del río Rhin, en el sur de Alemania, sufrieron tantos exterminios de los cruzados. Es decir, los cruzados cuando llegaban a un pueblo judío, por lo general a tres, Speyer, Varmiza y Magenza, los borraron del mapa. Mataron a todos los judíos. Viene un historiador judío, cruzado, dice, ¿sabes por qué? Porque cuando llegaron al Rhin, después de caminar algunas decenas de kilómetros, decidieron de que, bueno, si el río es tan grande, este debe ser el río Jordán. De aquí sí que ya llegamos. Y como dijeron de que los judíos son amigos de los árabes, entonces al primer judío que lo veamos, ¿qué hacemos? Lo matamos, porque son amigos de los árabes. El pequeñísimo problema es que el Rhin está en el sur de Alemania y el Jordán está a 2.500 kilómetros de ahí. Un pequeñísimo problema de geografía, pero como soy un europeo, soy totalmente un ignorante, porque así era Europa. Europa era una manga de ignorantes total. No tenían, el campesino europeo no sabía leer, no sabía escribir, no escuchaba nada, no tenía nada, era un estúpido, era un totalmente ignorante. El cura le dijo de que hay que ir a Palestina, va a Palestina. ¿Ok? Dejó a la esposa con el, ¿cómo se dice? Cuando se ponía un coso. Para que no tenga relaciones sexuales, ¿cómo se ponía la cintura de castidad? Algo así, ¿no? Alguna estupidez, con un candado. Y si no volvía, que se muera. ¿Ah? Con algún agujero para que pueda hacer algo la mujer para el baño, ¿no? Nada más. Y se iba. Volvía, no volvía y que se muera. La enterraban con el coso. Está todo loco. En serio. Entonces, y era la ignorancia totalmente total. Los cruzados mismos dicen que cuando llegaron a Jerusalén, los caballos estaban andando hasta más o menos la mitad de la pierna en sangre de judíos y árabes. En realidad asesinos totales. Totales. Y entonces no casi ni quedaron judíos en la época de las cruzadas, ¿entendido? Ahora, después empezaron a volver más judíos, por ejemplo, en la época de los rabinos de Francia. Había 300 rabinos de Francia que hicieron aliá con sus familias. Después vino cuando el Ramban Nachmanides se escapó de España, después de tener la discusión con el rey, hizo una especie de discusión pública entre el judaísmo y el cristianismo, en el cual el Ramban presentaba el judaísmo y había como 20 obispos y cardenales de España que eran los representantes del cristianismo. El Ramban le ganó y declararon de que, bueno, no tienen cómo responder las preguntas del Ramban, pero al ganarle es lo peor que hizo, porque es un problema, porque si no le gana es profanar el nombre divino, pero si gana, ¿qué es lo que pierde? La vida. Entonces tuvo que escaparse, al rey mismo le dijo, mira, la verdad, ganaste, pero tengo un pequeñísimo problema, no te puedo cuidar, entonces tenés que escaparte. Entonces tuvo que escaparse, entonces se fue a Israel. Y él fue el primero que llegó a Jerusalén, después de los devastes cruzados. Y él empezó a volver acá. Y después vino la gran subida de los grandes rabinos a Tzfat, en la generación del Bet Yosef. Después vinieron los alumnos del Baal Shem Tov, Rabbi Menachem ben de Vitebsk, que hoy a la noche es la Hilula de él, el día de la muerte de él, Rosh Chodesh Iyar. Ok, Menachem de Vitebsk. Y muchos de los rabinos que llegaron con él y alumnos que fundaron los primeros Bate Knesset y Bet Midrash del Hasidim.
Después una aliyá muy, muy importante y muy revolucionaria, que es la aliyá de casi todos los alumnos del Gaón de Vilna, que los mandó Israel. La diferencia entre los Hasidim y el Gaón de Vilna es que los Hasidim, teóricamente, hay quien dice que no, pero teóricamente no tenían, ellos vinieron a Israel para venir a Israel. Pero dijeron, bueno, hay que venir a Israel porque es parte de la redención. ¿Qué tiene que ver con la redención? No sabemos, pero si estamos, estamos. Eso debe adelantar. Sin embargo, los alumnos del Gaón de Vilna vinieron con un programa más o menos basado de cómo iba a ser la redención y por qué ellos tenían que venir y qué es lo que tenían que hacer. Por eso ni bien llegaron, ¿qué hicieron? Empezaron a construir barrios en Jerusalén como parte de un programa de redención. ¿Ok? Lo primero que hicieron fue juntar plata para liberar un terreno los árabes se apropiaron de un terreno de un Beit Knesset. Estaba la subida de Rabbi Yehuda Hasid con sus alumnos y ellos compraron un terreno en la ciudad vieja y construyeron un Beit Knesset. El pequeñísimo problema es que Rabbi Yehuda Hasid se murió en ese año, entonces se quedaron sin plata y al quedarse sin plata y no poder devolver el préstamo que llevaron de los árabes para tener el terreno, de los árabes vinieron y quemaron el Beit Knesset. Se llama Hurbat Yehuda Hasid. Vinieron los alumnos del Gaón de Vilna, compraron de los árabes otra vez el terreno con plata, sin préstamo, y construyeron el Beit Knesset. Cuando hicieron cada Beit Knesset, cada cosa que se hace, la primera piedra. ¿No? Se hace un agujero, se pone una piedra y dice, bueno, de acá esta piedra es la piedra fundamental donde de ahí se levanta el edificio. Ese es el Beit Knesset hoy en día, Rabbi Yehuda Hasid. Beit Knesset de la Jurba, se llama Jurba, Rabbi Yehuda Hasid. Así era el Beit Knesset que fundaron los alumnos de Gaón de Vilna. Era totalmente extravagante en la pobredad de la ciudad de Jerusalén hacer un Beit Knesset así. Pero así lo hicieron, con muchísimo dinero, con muchísimo esfuerzo. Ahora, ellos compraron el terreno. ¿En qué día pusieron lo que se llama la piedra fundamental? El día Hei de Iyar. El día de Yom Ha'atzmaut. Y dijeron, ahora es el principio de la Geula. Si pudimos empezar a fundar un Beit Knesset en Jerusalén, según el programa de nuestro rabino Gaón de Vilna, ahí empieza la Geula. ¿Por qué dijeron Dafka? ¿Por qué esperaron hasta ese día para poner la piedra? No les pasó de casualidad. A propósito lo hicieron. Esperaron y pusieron ese día. Porque el Gaón de Vilna, en tres lados está escrito, de que el Gaón de Vilna, en 3 libros más o menos de la época, está escrito de que el Gaón de Vilna dice que todo el mes de Iyar es un mes que no puede pasar nada en el asunto de la Geula. Es decir, es un mes que los días no son días buenos para redimirse. Únicamente hay 2 días, 2 días de Sfirat HaOmer. Hay 2 días de Sfirat HaOmer que pueden ser días de que se pueda redimir. ¿Qué días? El día 20 y el día 47. Son los únicos días que se puede redimir. El 20 del día de Omer, ¿cuál es? Yom Ha'atzmaut. Por eso esperaron hasta ese día para poner. El día 47, ¿qué pasó? Yom Yerushalayim. No, es el día anterior de Yom Yerushalayim. Pero eso una vez lo expliqué. Conquistaron Yerushalayim un día antes. Es decir, Yerushalayim no es la ciudad vieja. Yerushalayim es la ciudad de David. La ciudad de David fue conquistada la noche anterior. Yerushalayim estaba sitiada esa noche. De todos lados, incluido Ir David. Ir David ya era de nosotros. Que sí que se cumplió justo lo que dijo el Gaón de Vilna. Ahora, ¿y de dónde el Gaón de Vilna lo sacó esa idea? ¿De qué ese día? Primero porque era un gran rabino y sabía todo, pero aparte porque está escrito en el Arizal. El Arizal, en la explicación de un libro, se llama Yesod Olam, del Arizal, dice de que en un versículo de Ruth, hay que empezar en el versículo, pero dice así, de que este versículo está señalando el tiempo de la redención que va a ser en Yesod Betiferet. Yesod Betiferet viene a ser el día, es decir, todos los días, cada día tiene otro, hay 2, es decir, el Omer son 7 por 7, ¿no?
Entonces cada semana, la primera semana es Gesed, la segunda semana es Gvurah, la tercera semana Tiferet, ¿no? Entonces hay días, cada día tiene dos midot que se mezclan. La midá principal y la midá intermedia. La midá principal de esta semana es Tiferet, ¿no? ¿Qué día es Yom Ha'atzmaut? Y es 8 de Tiferet. Haf. Por eso dice la Arizal de que la Geulá va a venir el día y es 8 de Tiferet. Es increíble. Y más todavía, si hago la cuenta de la gematria del parte del versículo línea ad Boker, ¿qué es lo que sale? 5.708. Hatashach. Está escrito explícitamente en el Arizal. No hay que romperse la cabeza de desgraciado. Entonces los alumnos de Gaón vinieron a Israel ya con un programa más o menos armado de cómo se puede llegar a adelantar la Geula. ¿Ok? Después vino, pero se estancó. ¿Por qué se estancó? Por varias situaciones. Entonces, después vino la primera aliyá. La primera aliyá son gente por lo general religiosa que llegó a Israel con una especie de idea de que, bueno, hay que empezar a construir la tierra de Israel. Por varias ideas. Hay algunos que decían para escaparse de la diáspora. Hay algunos que decían, que la mayoría decían, porque es parte del proceso de redención. Ya lo explicaron varios rabinos en esa época, antes de Herzl. Estamos hablando de 30, 40 años, 50 años antes de Herzl. Uno de los más grandes rabinos que explicó eso y habló del asunto de llegar a la tierra de Israel, comprar terrenos, trabajar en la agricultura y demás, es el santo cabalista Rabbi Yehuda Hay Alkalay. Rabbi Yehuda Hay Alkalay era... ¿Qué tenía que ver este Alkalay con Herzl? Muy simple. El abuelo de Herzl era Hazán en el Bet Knesset de Rabbi Yehuda Hay Alkalay en Sarajevo. Otra vez, Herzl, la familia de Herzl no era de Hungaria, ¿cómo se explica? No, la madre era de Hungaria, el padre era de Sarajevo, lo que hoy en día es Serbia, desde la Yugoslavia. ¿Quién era el rab de Sarajevo? Rabbi Yehuda Hay Alkalay. Tenía un Bet Knesset. ¿Quién era el Hazán de él? El abuelo de Herzl. Y Herzl mismo, en su diario, que anotó cosas que le pasan en la vida, dijo de que el rabino que más influyó en sus ideas es Rabbi Yehuda Hay Alkalay, que se murió muchos años antes de él. No lo conoció, nunca lo vio. Pero los escritos de él le influenciaron a él. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda Hay Alkalay tenía ya un programa más detallado de que la redención va a venir cuando la tierra de Israel sea redimida a través del pueblo de Israel, que la compre, que la trabaje, que coseche, que esto, que lo otro. ¿Entendido? Y entonces ahí empezó el asunto del sionismo político. El sionismo político es Herzl. Antes no había sionismo político. Es decir, hay sionismo y sionismo político. La primera alianza no era sionismo político, era sionismo. Sabiendo de que de cierta manera por ahí vamos a adelantar y va a haber alguna idea de cómo hacer para poder redimir toda la tierra de Israel y poder hacer un Estado. Pero no tenían un programa. Herzl vino cuando ya había colonias, cuando ya había algo, y llegó, y ni bien llegó, digo, bueno, ok. Izquierda, derecha, bueno, ok, hay una especie de lío en el mundo. Países se auto-emancipan, naciones se auto-emancipan. Todo un desastre, bueno, ok. Quiere decir que también nosotros nos tenemos que autoemancipar. Y tenemos que tener un programa de cómo hacer para hacer un Estado. Primero, ¿qué hay que hacer para hacer un Estado? ¿Qué es? Un banco. Un banco. Pongan plata con un banco. ¿Para qué? Para dar préstamos. ¿Para qué? Para desarrollar la industria y la agricultura y la ganadería. ¿Ok? Bancos para poder construir casas. Porque si no, los judíos que no tienen dinero no van a venir. Entonces, los que tienen dinero, si usted no quiere hacer área, por lo menos ponga plata en el banco. Para que el judío que no tenga dinero pueda venir a Israel. No esté condicionado por eso. Porque una de las condiciones es uno digo, bueno, dejo la diáspora. ¿Y de qué vivo acá? Nada. ¿Y qué hacemos? No, hay que vivir acá de algo. Entonces usted de plata y nosotros vamos a organizar el asunto de cómo funcionar. Y empezar en visitas diplomáticas, encontrarse con este, encontrarse con el otro, chuparse la media al otro, besar la mano a la duquesa de Montemmo, que le dé el permiso al duque de Montemmo, que le dé por ahí una sonrisa a Herzl, y por ahí entonces el fiscal del distrito de
Canterbury, en el sur de Britania, al ver la sonrisa del duqués que le besó la mano a la duquesa, por ahí me hace un favor y habla con el sultán otomano de que deje construir un barrio en Tiberias. Así se hace, así se funciona la vida. En este mundo podrido, así se hace. Y hay que hacerlo. Nada que hacer. ¿Y cómo hacer traer visitas internacionales? Que vengan a conocer Palestina, las colonias. Mire, los judíos viven, son productores, no son... se está cambiando el ambiente. ¿Ok? Se ha organizado en todos los judíos del mundo. En un congreso mundial. Vienen delegados de toda Europa. Distinto. ¿No? Si yo soy el encargado, yo vengo acá ahora, voy ahora al ministro de Educación. Digo, yo enseño en Mahón Meir. Y usted tiene que dar más plata al Mahón Meir. Bueno, teóricamente no me deja ni entrar al ministerio, ¿no? Primero, mi hijo trabaja en el ministerio, entonces él es el que cuida al ministro. Entonces, teóricamente, por mi hijo, por ahí me hacen entrar. Pero, teóricamente, si viene un estúpido como yo y le dice, bueno, yo quiero recibir más plata a Mahón Meir, entonces, bueno, yo me dice, ministro, quiero más plata. ¿Qué pasa? Me pido una patada en la calle, ¿no? Termino. Pero si yo ahora vengo y pido una cita y tengo la firma acá de 50 rabinos de Mahón Meir, más todos los rabinos jefes de Israel que apoyan a Mahón Meir, más todos los atorrantes que están por la zona, más esto, más 5.000 personas me firmaron. Y esto y lo otro. Entonces llego al ministerio. Mire, soy el delegado. No. Soy el empleado del delegado del Comité Internacional de Ayuda a Mahón Meir. Se ve distinto, ¿no? Se ve distinto, así es la vida. En este mundo podrido, si uno hace más ruido, es distinto. Así es la vida, nada que hacer. Comité Internacional de no sé qué. Yo me acuerdo una vez estuve en África, en Uganda, en un pueblito. No había asfalto en el pueblito, nada, ni carretera. Ripio. De repente un zapatero. Un cartel de acá hasta allá. Chupuco International Corporation Enterprises. ¿Este qué vende? Me acerqué, ¿qué es? Un zapatero. Casi lo mato. Usted está con un martillo, poniendo un clavo o una bota, y usted me pone un cartel, Enterprises International. ¿Qué internacional si no sabe ni qué nación sos? Le pregunto si es de Uganda y no sabe. No sabe de dónde queda Uganda o que vive en Uganda. Ahora no entiendo. ¿Cómo puede ser? Pero así en este mundo es así. ¿Entiende? Entonces vino a verse, digo, yo soy el delegado de 108 comités sionistas en toda Europa. Y más todavía, tengo la solución final para el problema judío. Antes de Hitler, ¿ok? Antes se podía decir solución final. Después de Hitler no. Pero él dijo, usted está podrido de los judíos. Usted también odia a los judíos. Vamos, ven entre nosotros. No le cuento a nadie. Y se lo quiere sacar de encima. Bueno, yo le tengo una idea. Mire, usted los manda a Palestina, usted me ayuda, y usted saca de encima a todos los judíos. Buena idea, ¿no? Digo, ¿y usted quién es? Un loco. Bueno, lo interno. Pero si usted dice, no, ¿yo quién soy? Acá están las firmas. 108 comités sionistas desde las montañas Urales de Rusia hasta España. Y tengo acá una foto que le besé la mano a la duquesa de Montemmo. Y ahí ve la sonrisa del duqués de Montemmo. Y acá tengo una carta del otro. Y soy íntimo amigo del sultán. Íntimo amigo. En su vida lo veo. No importa. ¿No? Termina el asunto. Y así se maneja este mundo. Eso es política. Y no está mal. Así tiene que ser. No hay otra opción. Así es. ¿Entendido? Entonces el sionismo político viene a ser la posibilidad de nosotros de poder hacer algo para que las profecías funcionen. Viene el Rav Kook y dio vuelta a todo. Dijo, usted no entiende nada. El sionismo político es parte de la teshuvá
que tiene que haber para poder redimirse. Si dijimos de que de todas maneras la teshuvá puede llegar a acelerar el proceso de la redención, la teshuvá tiene que ver con la teshuvá a la tierra de Israel. Es decir, el retorno a la tierra de Israel tiene intrínsecamente dentro de ella, ¿qué es lo que tiene? Teshuvá. Teshuvá. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a cumplir con la mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Y eso también es teshuvá. Porque es una mitzvah que 2000 años el pueblo de Israel no tanto lo usó. Tefilín, sí, Shabbat, sí, esto, lo otro, sí. ¿Vivir en la tierra de Israel? No. Ni se les pasaba por la idea. Viene el Rav Kook y dice, no. El asunto de volver a la tierra de Israel es parte del proceso de la teshuvá que es requerido para redimirse. No es otro precepto. No. Es por ahí el precepto más importante de acá, que hay que hacer ahora. ¿Me entiende? Cada tiempo tiene su precepto, que es el precepto que hay que morirse para cumplirlo. Y el precepto de que mueve ahora mundos, ¿quién es? Vivir en la tierra de Israel. Por eso es parte de la teshuvá. Es parte del programa divino de la redención del pueblo de Israel, volver a Israel. ¿Entendido? Por eso, también para Rabbi Eliezer, también para Rabbi Yoshua, el asunto de volver a la tierra de Israel es parte del proceso de la teshuvá. Aparte de que en la tierra de Israel va a haber mucha menos asimilación y demás. Aparte se va a renovar el estudio de la Torah de manera más profunda, más amplia, como lo se ve ahora. ¿No? Y demás. Pero aparte del solo hecho de que el pueblo de Israel, bueno, yo dejo la diáspora y vengo, eso es entrego con fuerza a cumplir el deseo divino, que es volver a hacer teshuvá en la tierra de Israel. ¿Entendido?